Buenos días, estimados alumnos. Fíjense, son las 6 menos 10 minutos y he demorado un poquito por tener que admitir a muchas personas que a último momento se han inscrito. Bien, vamos a ver un tema que es crucial dentro de lo que es el programa de la farmacología, que son los fármacos utilizados en anemias. Para eso primero hay que definir qué es anemia, y creo que todo el mundo conoce y sabe lo que es anemia. Anemia es una enfermedad del área hematológica que se caracteriza por la presencia o la ausencia de glóbulos rojos o glóbulos rojos alterados. La anemia es una enfermedad muy común en nuestro medio y hay diferentes tipos de anemia. Desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de enfermedades congénitas, etc. Voy a preguntar algo, ¿me están escuchando? Doctor. Fantástico, fantástico. Fantástico. Bien, empezamos entonces. Fíjese, este es el contenido de lo que vamos a ver ahora. Hay consideraciones generales que tenemos que hacer, ver los tipos de anemias. No vamos a revisar todas las anemias, solamente las anemias nutrimentales. Vamos a analizar un poquito cuáles son los valores normales de laboratorio. La guía que tenemos para hacer diagnóstico, pues la clínica no es específica, es una clínica inespecífica y simplemente con el examen físico es muy difícil determinar la anemia. Necesitamos ayuda de laboratorio. Luego vamos a ver fármacos para tratar las anemias y nuestro estudio va a estar basado en 3 grupos de fármacos nada más: hierro, vitamina B12, eritropoyetina, y factores de crecimiento, que es adicional al tema de anemias. Hoy día probablemente avancemos unos 3 de estos o 4 de estos puntos y mañana continuaremos. Bien, fíjense las consideraciones generales sobre anemia. Lo primero que hay que hacer es definir qué es anemia. Y anemia es una patología, como les había dicho, de la serie roja hematológica, que se caracteriza por una disminución de la masa de eritrocitos circulante en la sangre. Hay una disminución del volumen de células rojas, es decir, hay muy poca cantidad de glóbulos rojos, pero también se considera anemia a la disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre, que resulta insuficiente para aportar oxígeno. Este dato de la hemoglobina es quizás el dato más importante desde el punto de vista clínico, porque para determinar una anemia, los médicos, además de fijarnos en la cantidad de glóbulos rojos, nos fijamos en la cantidad de hemoglobina. Y la hemoglobina es tan crucial porque nos permite determinar si el paciente está con una anemia muy aguda, si el paciente requiere transfusión de sangre, si el paciente va a requerir medicamentos ya determinando el tipo de anemia, o qué hacer. La hemoglobina normal, acuérdense ustedes, hay promedios en las alturas en Bolivia. La hemoglobina es un poco mayor que los habitantes de las costas. Así que ese parámetro de la hemoglobina tenemos que recordar, y como término medio en nuestro país ponemos 14 gramos de hemoglobina, lo normal. Ya disminuyendo esto, 12, 11, 10, 9, etc., dependerá de cuánta hemoglobina tiene el paciente. Un número que es mágico es el de 10 gramos. Debajo de 10 gramos, el paciente puede requerir transfusiones de sangre. Entonces, ahí tenemos un dato que es importante. Hay, sin embargo, pacientes que están en 8, 7 gramos, algunos en 6 gramos.
rara vez en 5 gramos y todavía están caminando y haciendo sus actividades, sin tener los signos tan inespecíficos, vuelvo a decir, de la anemia, que uno no puede darse cuenta que está anémico el paciente. Entonces, fíjense, hay situaciones que son un tanto difíciles de diagnosticar si no hubiese el laboratorio de ayuda. La hemoglobina habitualmente eh, se aumenta con la transfusión de sangre si es que hay una hemorragia aguda y cada unidad de sangre nos aporta aproximadamente 2 gramos de hemoglobina. El número mágico que les había dicho que tenemos que llegar es al de 10 gramos para que esté hemodinámicamente estable el paciente. Por lo tanto, si un paciente tiene 6 gramos de hemoglobina en una determinación de un laboratorio, tendremos que pasarle 2 unidades de sangre para llegar a 10, vuelvo a decir, que es el número que marca la diferencia. Puede ser que el paciente esté ya muy estable hemodinámicamente, vuelvo a decir, a los 10 gramos, y a veces, alguna vez podemos poner una unidad de sangre más para llegar a 12 gramos, pero no es el objetivo llegar a la cantidad exacta de hemoglobina, porque lo que se busca es que el paciente esté estable. Bien, fíjense acá, hay diferentes clasificaciones de anemias, y aquí una clasificación que traigo es una clasificación que es específicamente para farmacología y se clasifica como anemias agudas, anemias crónicas. Y obviamente se determina por la morfología, que es el citopatólogo o el hematólogo, el que determina cómo está la forma del glóbulo rojo para establecer el tipo de anemia, el color con los diferentes reactivos para ver si capta o no reactivos, y un poquito aquí la etiopatogenia. Bien, dentro de la clasificación, fíjense, hay una anemia que se llama aguda, y es aquella anemia cuya pérdida de sangre es muy rápida. Generalmente ocurre en las hemorragias agudas. Hay una anemia que baja muchísimo los glóbulos rojos y la hemoglobina de una forma muy rápida. Un accidente, una disección de alguna arteria, un evento quirúrgico, alguna cosa que haya roto la estructura vascular, produce una anemia muy aguda. Vuelvo a decir, en función a la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, se va cuantificando cuántas unidades de sangre va a requerir. Hay oportunidades en que se puede poner 2, 3, 4, 5 unidades de sangre. En lo posible no es bueno colocar mucha sangre porque también tiene oxalatos y tiene gluconatos, la sangre y citratos que podrían darnos problemas de coagulación. Y en las anemias crónicas ya tenemos que a veces hay producción deficiente de eritrocitos o destrucción excesiva de eritrocitos. En la producción deficiente de eritrocitos tenemos que no se ha formado adecuadamente hemoglobina por un defecto en la síntesis de DNA que permite que esta proteína transportadora de oxígeno no esté en cantidades necesarias, y pueden haber por deficiencia de eritrocitos anemias nutrimentales, que son aquellas en las que la persona no se alimenta adecuadamente. Esto puede ocurrir en los vegetarianos, más aún en los veganos, cuando su alimentación es estrictamente de origen vegetal y sin incluir proteínas animales. Y también puede ocurrir por alteraciones, anomalías en la médula ósea. Las anemias nutrimentales, la más común y la que vamos a ver hoy día con un poquito de detalle, es aquella anemia que se llama anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Esta anemia es rara, pero ocurre en nuestro medio. El hierro es un elemento que ustedes conocen, están prácticamente en todos los productos cárnicos, también se encuentran en frutas, se encuentra también en lo que son los porotos. La lenteja es una de las fuentes que más hierro tiene. También hay anemias por deficiencia de vitamina B12, por ácido fólico. Esto ocurre cuando la persona habitualmente es alcohólica o no consume adecuadamente una cantidad de nutrientes regulares. La piridoxina, riboflavina, ácido pantoténico y niacina son vitaminas
Entonces ahí también una deficiencia nutricional en la cantidad de vitaminas que van a actuar a través de sus coenzimas como cofactores puede dar lugar a que haya anemias de este tipo. La deficiencia de cobre, de zinc y algunas talasemias que son congénitas en las que no hay una adecuada cantidad o síntesis de hemoglobina o hay un subtipo de hemoglobina que se produce. Hay también las anomalías de la médula ósea producidas por toxinas. Hay toxinas que son hematotóxicas y también producida por la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia y la radioterapia son armas terapéuticas para tratar el cáncer y en la medida que entran los medicamentos y son tóxicos hacia la médula ósea, hacen que ésta no produzca glóbulos rojos. Y la radioterapia en función a la dimensión del área que se está irradiando. Si una persona se irradia parte de las costillas, puede tener deficiencia en la producción de glóbulos rojos y una anemia, porque las costillas son los sitios que más producen glóbulos rojos para ser exportados a la circulación. También hay anemias e insuficiencia renal crónica, artritis, sida, sideroblásticas, hipoplásicas, etcétera, etcétera. Hay también anemias crónicas por destrucción excesiva de eritrocitos. Y en esa destrucción excesiva de eritrocitos hay anemias hemolíticas adquiridas o congénitas. Hay hemoglobinopatías, la anemia deplanocítica es una muy clásica, anemias por deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemias por la deficiencia de piruvato sinasa, que son anemias que están produciendo una destrucción o hemólisis. La característica de estas deficiencias enzimáticas es la presencia de hemólisis, anemias hemolíticas. Hay anemias por defectos en la membrana y causada por factores intrínsecos que destruyen excesivamente a los eritrocitos, vuelvo a decir, sustancias químicas, fármacos como tales, quimioterapia, infecciones, anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Según la morfología, vamos a tener que el citopatólogo, el hematólogo o la persona que está analizando las características del glóbulo rojo establece a través de unas reglas, de unas mediciones, si el glóbulo rojo está con el tamaño normal, si es un glóbulo rojo muy pequeñito o es un glóbulo rojo muy grande. Se llama volumen corpuscular medio, que se mide en femtomoles. Y ahí vemos nosotros, si está normal, esa anemia se llamará anemia normocítica. Si está el tamaño muy reducido, se llamará microcítica. Y si es tamaño muy grande, macrocítica. Aquí solamente en este capítulo que corresponde al manejo de anemias farmacológicamente, vamos a ver anemias microcíticas ferropénicas. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro ya es una microcítica. Su volumen corpuscular es menos de 80 femtomoles. Y otra anemia que vamos a ver macrocítica, cuyo volumen es más grande, es la megaloblástica. La megaloblástica y las ferropénicas es el tema de hoy día. Las ferropénicas, como ustedes comprenderán, el tratamiento va a ser administrar hierro al paciente, ya sea por vía oral o por vía parenteral, y la megaloblástica va a ser producida por la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, y la terapia será en función a la administración de esos compuestos vitamínicos. También se clasifican las anemias por la colorimetría, es decir, aquellas que cuando se hace un reactivo, reaccionar y se ve el eritrocito, si son hipercromáticas, normocromáticas o hipocromáticas. Entonces, fíjense con esos datos, la deficiencia de hemoglobina, la baja de los glóbulos rojos, el tamaño del eritrocito, la tinción del eritrocito ya nos da datos y palabras que hay que manejar. Anemia microcítica, ferropénica, normocrómica, hipocrómica, etc. Entonces son conceptos que debe uno manejar y conocerlos. Hay otra patogenia, aquí según la patogenia, anemias regenerativas y no regenerativas, que no nos corresponde en este momento analizarlo. Bien, fíjense, cuando hablamos de anemia,
tenemos que determinar el tipo de anemia. Ya hemos considerado varias cosas en la anemia y aquí analizar la clínica. Lamentablemente en la clínica les había dicho que no hay unos signos o síntomas absolutamente específicos de que la persona está con anemia. Lo que uno sospecha es porque el paciente tiene palidez, a veces tiene mucho cansancio, el paciente no puede realizar actividades físicas un poquito fuertes, el paciente tiene taquicardia, puede haber cianosis ocasional, algunos datos indirectos de glositis, mucositis, uñas quebradizas, debilidad, malestar, fatiga fácil, alguna vez angina de pecho, oligoanuria, cefalea, polineuropatías, alteraciones digestivas. En una palabra, no hay una clínica específica de anemia y lo que tenemos que recurrir es a los exámenes de sangre. El examen de sangre que se realiza es el examen de sangre periférica y el examen de la médula ósea. Estos dos parámetros nos permiten decir qué tipo de anemia es y cuáles son los valores. Fíjense, ahí están el número de Matías, la hemoglobina, el hematocrito, los valores eritrocitarios, etc. Y el aspirado de médula, que no se hace de rutina, es un aspirado que en algunos pacientes con anemia se realiza, nos permite saber cómo está la cantidad de células, qué tamaño tienen, si hay o no una cantidad determinada de las células en la médula ósea. Este aspirado o biopsia de medular se lo hace habitualmente con una aguja gruesa, un trucut, y en algunos casos se hace con una pequeña incisión. Habitualmente los sitios de donde se toma la muestra son del esternón, la parte media del esternón, y o el hueso ilíaco, que se hace una pequeña incisión o se coloca o la aguja, vuelvo a decir. Y ahí el hematólogo es el que habitualmente hace el estudio y aspirado de la médula ósea y nos dirá si hay células. Si no hay células, será una anemia plástica. Si hay pocas células, una anemia nutrimental. Si hay muchas células, anemias hemolíticas, etcétera, etcétera. Ya nos dice ahí el hematólogo qué tipo de médula ósea tenemos. Vuelvo a decir, no es lo habitual pedir esto, pero sí está dentro del estudio que se tiene que hacer. Y en sangre periférica, además de estos valores que hemos dicho, se piden otros valores como la concentración de hierro en sangre, concentración de transferrina, concentración de ferritina, etcétera, etcétera, para llegar a hacer diagnósticos correctos. El mecanismo causal de las anemias, hemos dicho pérdida, destrucción, disminución de la producción, que es lo mismo que hemos hablado hace un instante. Hay, fíjense, dos tipos de anemia que vamos a tratar ahora desde el punto de vista farmacológico. Una de las anemias es la anemia ferropénica y la otra la anemia megaloblástica. En la anemia ferropénica, ya hemos dicho, hay deficiencia de hierro, hay falta de hierro, son anemias microcíticas. Entonces tenemos que la pérdida de hierro se puede producir por una pérdida crónica de sangre. Hay personas que tienen anemia por hemorroides de muchos años, anemias por úlcera péptica debido a pérdida de sangre sin notar, anemias por parásitos. Hay dos tipos de parásitos grandes, uno de ellos los anquilostomas, que van a producir unas anemias que no son notorias, pero que el paciente está con anemia, menstruaciones abundantes, algunos cánceres producen anemias por deficiencia de hierro. Generalmente la palabra que viene aquí, estas anemias son crónicas, las de deficiencia de hierro son anemias crónicas. Muy raro que una anemia aguda presente una deficiencia de hierro inmediato. También tenemos anemias por aporte insuficiente de hierro, por disminución de la absorción del hierro. No se olviden que el hierro tiene todo un proceso para absorberse a través de la mucosa del duodeno y llegar hasta la parte circulatoria y a sus depósitos. Puede ser por acloridria. El ácido clorhídrico es un factor importante para la absorción del hierro. Si no hay una concentración adecuada de ácido clorhídrico, no se absorbe. Y puede haber deficiencias también de algunas vitaminas. La vitamina C aumenta la absorción.
Hay procesos de mala absorción, sobre todo cuando hay duodenitis o infecciones por Helicobacter pylori, que no va a absorberse adecuadamente el hierro. Vuelvo a decir, la anemia ferropénica es una anemia crónica microcítica que se produce con el tiempo, cuyo diagnóstico va por un lado la clínica y por otro lado el laboratorio para determinar cuál es el agente causal, lo que está pasando. También hay situaciones donde el consumo de hierro es más alto y la persona requiere de más hierro. Tal es el caso como la adolescencia y el embarazo. La clínica, habíamos dicho, no es específica. Puede haber palidez, mareos, oliguanuria, caída de cabello, uñas frágiles, etc. El diagnóstico, no cabe duda, un poquito se hace por la clínica, pero sobre todo por un hemograma, donde nos muestra que la disminución de los glóbulos rojos, la disminución de la hemoglobina, si hay microcitosis, si hay hipocromía, que son las características de la anemia ferropénica, anemia microcítica, hipocrómica y con poiquilocitosis. Además, que fíjense este dato que es importante, y esto se pide cuando ya tenemos el diagnóstico de anemia, se pide otro análisis de sangre, que es el de ferritina y el de la transferrina. Si pedimos ferritina y transferrina, ya con el dato de microcítico, hipocrómico y la clínica, tenemos la certeza de que estamos en una anemia ferropénica. La ferritina disminuida y la transferrina aumentada son signos sine qua non de anemia ferropénica. También, si se hace un estudio de médula ósea, se verá que hay disminución de los depósitos de hierro en los macrófagos y en los sideroblastos. Obviamente, el tratamiento, ¿cuál será si encontramos una anemia ferropénica? Dar sales de hierro. Vamos a ver en la parte ya de fármacos como tal, qué sales de hierro vamos a aplicar al paciente, si le vamos a dar por vía oral, por vía parenteral, si se va a utilizar gluconatos, fosfatos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La otra anemia es nutrimental que vamos a ver, es la anemia megaloblástica, y en esta anemia hay deficiencias de la síntesis de DNA de los eritroblastos por deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico, o de ambos, que interfieren en la producción y el metabolismo y producen eritrocitos grandes. Generalmente se debe a una eritropoiesis ineficaz, a una hemólisis periférica, y el diagnóstico se hace por sangre periférica. No se olviden, hay que tomar una muestra de sangre, pedir un hemograma y se ve macrocitosis y aumento de la lactato deshidrogenasa. Esta es una enzima que se presenta muy comúnmente en algunos procesos donde hay alteraciones del DNA. La médula ósea, si acaso se pide, es hipercelular con aumento de la serie roja. Y fíjense, en esta anemia un dato que nos sirve es que el hierro está aumentado, porque si el hierro estaría disminuido, tenemos anemia ferropénica. En la megaloblástica el hierro está disminuido y lo que vemos es una alteración, un crecimiento muy grande de los eritrocitos que se presentan megaloblásticos macrocíticos, como su nombre lo dice, hipercrómicos la mayor parte de ellos. Bien. En estas anemias megaloblásticas hay dos tipos de anemias, por deficiencia de la vitamina B12 y por deficiencia del ácido fólico. Por deficiencia de la vitamina B12, cuando la persona es vegetariana, eso no significa que los vegetarianos tienen una mala alimentación. Si el vegetariano consume cereales y diferentes alimentos, puede hacer que tenga la cantidad necesaria de vitaminas, porque esta vitamina B12, la fuente principal es el hígado y los productos cárnicos, y ahí tenemos una cantidad mínima de vitamina B12 que se necesita y no tendríamos un déficit. Pero aquellas personas vegetarianas sí pueden tener déficit cuando su alimentación no incluye ningún producto cárnico y no tienen los cereales o alimentos que podrían contener la vitamina B12 por alguna falla en su alimentación. Puede haber también porque se necesita más vitamina B12, por alteraciones de absorción. Fíjense, la falta de factor intrínseco lleva a anemia de tipo deficitaria de vitamina B12. El factor intrínseco, acuérdense, es una glucoproteína que transporta a la vitamina B12, la fija en el estómago y la lleva para que se absorba. Puede haber también que se produzca deficiencia de vitamina B12 por diferentes fármacos, como es el caso del consumo exagerado de omeprazol,
El omeprazol, recuerden ustedes, es un inhibidor de la bomba de protones y hay tiempos limitados para el uso de omeprazol, no se puede utilizar indiscriminadamente. La neomicina es un aminoglucósido, tampoco se puede utilizar mucho tiempo. La colchicina es un antiinflamatorio utilizado para la gota aguda, no se utiliza para ningún tipo más de inflamación, pero el hecho de utilizar constantemente puede llevar a una deficiencia de la vitamina B12 con los trastornos que producen de tipo neurológicos particularmente. Anticonceptivos orales por mucho tiempo, metotrexato, alcohol, llevan deficiencia de la vitamina B12. La clínica no es, vuelvo a decir, muy clara y aquí lo único que se asocia es el hecho de presentar trastornos neurológicos, particularmente de parestesias, sensibilidad en los extremos distales del cuerpo. Se aplica a veces el test de Schilling para determinar el tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12, pero habitualmente no se realiza este. El tratamiento, obviamente, si hay deficiencia de vitamina B12, será darle vitamina B12. La mejor forma de administrar este es por vía intramuscular, pero también existe por vía oral. La otra, la anemia por deficiencia de folato, va casi de la mano con la deficiencia de vitamina B12 y generalmente se produce por una mala nutrición, una falta de aporte que habitualmente y generalmente produce el alcoholismo. Puede ser por el aumento de necesidades en el embarazo. No se olviden que en el embarazo es absolutamente imprescindible que la persona consuma ácido fólico y es mejor si consume todavía antes de embarazarse, un mes o unas 3 semanas antes de embarazarse y seguir utilizando el ácido fólico hasta los 2 primeros meses por lo menos. Puede producirse por mala absorción, alteraciones metabólicas, pérdidas cuando son sometidos a hemodiálisis los pacientes. No hay una manifestación clínica precisa, pero lo que sí se nota es que no hay manifestaciones neurológicas para diferenciarlo un poquito de la anemia por falta de vitamina B12. El diagnóstico se hace por megaloblastos en médula ósea y el tratamiento obviamente es reponer el ácido fólico que está faltando. Lo interesante de estos tipos de anemias megaloblásticas es que los dos medicamentos, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico o la cianocobalamina y el folato, se utilizan juntos y habitualmente vienen en presentaciones farmacéuticas, los dos ya asociados. Muy difícil que solamente venga uno. Obviamente en inyecciones viene solamente vitamina B12, pero en algunos productos ya están asociados cuando son de presentación o formulación oral y tenemos ácido fólico con cianocobalamina ya para que el paciente tenga los dos compuestos deficitarios en la anemia que hemos dicho que se llama megaloblástica, una anemia macrocítica relacionada con alteraciones de la nutrición. Bien, aquí recordamos un poquito los valores de laboratorio que nos sirve a todos. La cantidad de hematíes o de glóbulos rojos en el varón es hasta 5 millones, en la mujer un poquito menos. La hemoglobina en el varón hasta 18 gramos, desde 13 a 18, les había dicho el promedio, nuestro medio es 14, en la mujer de 12 a 16, menos de 13, a cualquier sitio que vaya es anemia, menos de 12 en la mujer es anemia. El hematocrito 40-50%, y estos son valores hematológicos, valor corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina y el porcentaje de diferenciación eritrocitaria. Bien, también aquí otros valores de referencia para que todos hablemos lo mismo. Fíjense, nos dice la cantidad de glóbulos rojos en hombres siempre un poco más que mujeres, la cantidad de hemoglobina más en hombres que mujeres, el hematocrito más en hombres que mujeres, el recuento o porcentaje de reticulocitos. Es importante para un tratamiento porque tenemos que ver en un momento dado si hay reticulocitosis o no hay reticulocitosis y eso se llama cuando los niveles están más altos. Ver los volúmenes corpusculares, concentración, índice, etcétera. Saber si la eritropoyetina en algunos casos que se sospecha que hay deficiencia por un daño renal, una lesión tumoral, la ausencia de un riñón, etcétera. Se pide eritropoyetina.
la capacidad de fijación al hierro, se pide hierro en sangre, fíjense los valores de hierro en sangre, 50 a 160, un poquito más elevado en hombres, se pide concentración de folato, que viene en nanogramos, se pide también el hierro, la capacidad de ligación al hierro, se pide vitamina B12, fíjense ustedes aquí, la vitamina B12, ¿cuánto está? La ferritina, y hemos dicho que la transferrina también es otro dato que hay que pedir. Cuando ya entramos a un diagnóstico fino, a un diagnóstico preciso de anemias. Las anemias por la deficiencia de hierro, microcíticas crónicas, las manejan ustedes. No es preciso que maneje un hematólogo, pero ya cuando hay algunas alteraciones, vuelvo a decir, a nivel de laboratorio médula ósea, es competencia exclusiva de los hematólogos. Bien, aquí ya entrando en el tema propio de lo que vamos a ver, que es la farmacología de las anemias. Hemos dicho que tenemos anemia por deficiencia de hierro, que es la más común, es microcítica e hipocrómica. Anemias megaloblásticas, la otra anemia que vamos a ver, es ocasionada por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico y es macrocítica e hipercrómica. Las anemias perniciosas no la vamos a ver, pero es una anomalía en la síntesis de factor intrínseco, que proteína requerida para la absorción de vitamina B12. Esta anemia perniciosa es de causa congénita y las personas, particularmente mujeres, no producen factor intrínseco y no absorben vitamina B12. Por lo tanto, la vitamina B12 debe colocarse intramuscular en base a un protocolo, muchas veces cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes. Es una anemia que ocurre en personas, vuelvo a decir, mujeres, que se detecta cuando ya están menstruando y hay deficiencia y hay anemia megaloblástica continua, se hace una endoscopía, se toma una biopsia de la mucosa, se determina que el factor intrínseco por laboratorio y por histopatología está deficitario y lo que se tiene que hacer es de por vida darle vitamina B12. Las anemias de células falciformes por mutaciones en una de las cadenas de la hemoglobina, la cadena beta. Esto no se presenta mucho en nuestro medio, pero sí los africanos tienen muchísima anemia de células falciformes. Recuerden ustedes que esta nació como una defensa hacia el paludismo. Hay otras anemias ocasionadas por la radiación, vuelvo a decir, cuando se hacen tratamientos para el cáncer o quimioterapia, y que se deben a depresión de las células precursoras o daño a nivel medular. Ese daño muchas veces es irreversible, pero la mayor parte de las veces es reversible, es decir, que con el tiempo vuelve a recuperar. Obviamente un paciente que sufre una radioterapia o quimioterapia como parte del tratamiento nunca va a tener los niveles normales ni en glóbulos rojos, ni en plaquetas, ni en glóbulos blancos porque ha habido daño de la médula ósea. Vuelvo a decir, es un daño reversible, pero jamás llega a niveles normales después de un tratamiento con quimioterapia o radioterapia, para tener en cuenta y no pensar que la persona está anémica o está leucopénica por alguna razón, sino que son valores por lo que ha recibido tratamientos que son aplaciantes o destructores o dañinos de la médula ósea. Ahí interesa muchísimo entonces la anamnesis farmacológica y preguntar mucho qué cosas acontecen con el paciente para que uno pueda tomar una decisión y no pensar que hay otras cosas. Los fármacos para tratar las anemias, vamos a ver, hierro, vitamina B12, ácido fólico y eritropoyetina. Fíjense, empezamos por el primero y se ven anemias por deficiencia de hierro. El hierro, no se olviden, es un mineral, es un elemento que no lo producimos nosotros, tenemos que ingerir. Y el hierro, que se simboliza como Fe, viene de diferentes presentaciones, hierro 2 positivo o hierro 3 positivo. Y este hierro, para absorberse, tiene que convertirse en 2 positivo. El hierro, no se olviden, está en todos los alimentos cárnicos y su deficiencia podría llevar, hemos dicho, a anemias ferropénicas. El hierro es un componente metálico esencial del hemo. El hierro se encuentra en la parte central de la
de la proteína hemoglobina está encerrada con los 4 piroles al centro, unido por enlaces a los nitrógenos, y el hierro es el que va, es el elemento que se va a unir con el oxígeno. En una palabra, el hierro es el que va a permitir por un estado ferroso o óxido de hierro transportar al oxígeno. Si hay un hierro que cambia de valencia y en vez de ser hierro 2 positivo es hierro 3 positivo, no se transporta adecuadamente el oxígeno y da lugar a una situación que se llama methemoglobinemia. La mayor parte se encuentra del hierro en la hemoglobina, no cabe duda. Además, la transferrina lo transporta. Lo curioso es que se necesita mucha proteína transferrina para transportar hierro porque cada molécula de transferrina, cada proteína, transporta solamente 2 unidades de hierro. También se necesita la ferritina y la hemosiderina como proteínas relacionadas con el hierro. Y aquí habría que analizar, pero ya se lo vio en bioquímica, el rol de la heptidina y varias otras proteínas que están relacionadas con el metabolismo del hierro. La deficiencia de hierro es más común en las mujeres y hemos dicho por las pérdidas menstruales cuando son abundantes y en los desnutridos con ingesta inadecuada. Fíjense aquí, la regulación de las reservas de hierro se logra regulando la absorción en el intestino y no hay mecanismos eficientes de excreción. El hierro puede acumularse. El hierro tiende a acumularse inicialmente en la célula intestinal, en la célula de la mucosa intestinal, y cuando se abren las proteínas o los poros, que se llaman ferroportinas, inmediatamente sale el hierro de la célula intestinal para ser trasladado por la transferrina circulatoria que la lleva a los 2 sitios de almacenaje de hierro, que son la médula ósea y el hígado. Bien, el hierro, como cualquier fármaco, tiene el proceso de farmacocinética, absorción, distribución, eliminación, etcétera, etcétera, que vamos a analizar un poquito. El hierro, hemos dicho en la absorción, se absorbe como ion ferroso y es oxidado a la forma férrica en la célula mucosal intestinal. Para su absorción, fíjense, el hierro requiere de ácido clorhídrico y de vitamina C. Por lo tanto, a un paciente que le demos hierro, tenemos que agregarle vitamina C. La cantidad de la vitamina C es muy discutible. Fíjense que ahora que estamos en la epidemia del COVID, se aconseja 1 gramo de vitamina C, que son dosis exorbitantes, y aquí para la absorción de hierro simplemente 100 miligramos. Entonces hay mucha discusión entre cuánto es lo adecuado de vitamina C y cuánto es el exceso. El cuerpo utiliza muy poquita vitamina C, utiliza solamente 60 miligramos. Entonces, si a un paciente le damos 1 gramo, 1000 miligramos, lo demás se desecha. Pero vuelvo a decir, hay mucha controversia en el manejo de esta vitamina porque algunos dicen que va a estimular el sistema inmune, va a regular las colagenopatías, va a mejorar los dolores, etcétera, pero hay mucha controversia. Con que uno dé 100 miligramos de vitamina C e indique en el momento que el paciente está tomando hierro, habitualmente el hierro se da por vía oral, es una buena conducta. Y requiere ácido clorhídrico. Si el paciente está operado del estómago, no tiene obviamente ácido clorhídrico, pero la mayor parte de las personas tienen una cantidad normal de ácido clorhídrico, salvo que se le haga una endoscopía porque hay deficiencias, hay anomalías, hay una atrofia de la mucosa gástrica y no permite la cantidad suficiente de ácido clorhídrico para que uno diga no se está absorbiendo por esta deficiencia. No hay forma de corregir eso, simplemente dar el hierro, volver así con vitamina C para que se absorba mejor. El hierro no se absorbe en el estómago, se absorbe en el duodeno, en las primeras porciones del duodeno. La distribución, una vez que el hierro ha ingresado a las células intestinales, tiene que ser transportado, sale de las células intestinales, hemos dicho, por unas puertas, unos poros que se llaman transportinas, y es capturado inmediatamente por la transferrina plasmática. Esta transferrina plasmática carga 2 hierros en su estructura y las lleva hacia la médula ósea e hígado, que son los lugares de distribución del hierro.
El almacenamiento, aquí dentro de la parte de la distribución existe almacenamiento y fíjense, el ion férrico trivalente puede almacenarse en la mucosa unido a la ferritina intestinal, es decir, dentro de la célula intestinal puede almacenarse y según la necesidad que requiera es eliminado para ser transportado en la transferrina a la sangre o es eliminado hacia las heces y es transportado a otras partes del cuerpo fijado a la transferrina. El exceso de hierro forma complejo con una proteína y se almacena como ferritina y hemosiderina en el sistema reticuloendotelial. Las grandes concentraciones de ferritina se producen en el hígado, lo mismo que la hemosiderina, que son dos proteínas que van a almacenar al hierro. Este almacenamiento de hierro es fundamental porque en algún momento dado va a permitir que salga el hierro a la circulación cuando hay deficiencia de este ion metálico. En la anemia hemolítica y en la hemocromatosis se produce acumulación de estos. Entonces, un dato, vuelvo a decir, que hay que pedir es ferritina, transferrina, para hacer diferencias entre lo que es una anemia ferropénica, una anemia hemolítica, una anemia megaloblástica, etcétera, etcétera. La eliminación, cantidades mínimas, salen con el sudor, con las heces, donde más se presenta el hierro y donde más sale son las heces. Recuerden que el hierro que se da por vía oral se absorbe una cantidad muy pequeñita, del 3 al 10% se absorbe, el 90% del hierro que le damos al paciente se pierde por las heces. Entonces vamos a encontrar muchas veces unas heces muy negras en el paciente y que pueden ser sugestivas de que hay una hemorragia digestiva. Sin embargo, si existe el antecedente de que ha consumido hierro, uno se queda tranquilo, porque vuelvo a decir, muy poca es la cantidad que se absorbe del hierro que damos, un 5%, algunos autores dicen hasta 10%, pero no es más, 90% se pierde. También se pierde un poco por la saliva, por las células cutáneas, por las células mucosales exfoliadas, etcétera, etcétera. No es muy fácil cuantificar la cantidad de hierro que sale, pero sí sabemos que solamente se absorbe una cantidad muy pequeñita. El uso clínico del hierro, hemos dicho la anemia por deficiencia de hierro, es la única indicación para la administración de hierro. No hay otra indicación de hierro. En esa anemia hay hipocromía, microcitosis, baja de reservas de hierro en suero y en médula ósea. Por eso hemos analizado los valores para que uno pueda hacer un diagnóstico y determinar que el paciente va a requerir hierro. El tratamiento consiste en suplementos dietéticos de hierro ferroso y damos habitualmente sulfato ferroso, gluconato ferroso, fumarato ferroso, cualquiera de estas sales de hierro. El que más se utiliza en nuestro país es el sulfato ferroso y es el más barato, por lo tanto hay que saber utilizarlo. El sulfato ferroso viene en suspensión en forma líquida y como jarabes y viene también como comprimidos o como tabletas grandes. Entonces, hay diferentes presentaciones del sulfato, del gluconato, fumarato, que algunas oscilan de 350 miligramos, otras de 500 miligramos, y uno analizará cuál es la cantidad que tiene que recetar de estos medicamentos, y eso se lo va a ver en la práctica cuando se den situaciones clínicas y se diga, determine qué cantidad de hierro necesita el paciente como sulfato, gluconato, fumarato, que vuelvo a decir, en la práctica se va a hacer eso para que el paciente o que el estudiante sepa manejar. En casos especiales se utiliza hierro parenteral. Hay diferentes presentaciones de hierro, el hierro dextrano u otras formulaciones para introducción por vía endovenosa, alguna vez intramuscular. El gran problema de los hierros parenterales es que produce reacciones alérgicas. Por lo tanto, cuando se va a utilizar hierro parenteral, hay que hacer la prueba primero con una inoculación pequeñita debajo de la piel y ver si no hay reacción, tener a la mano por si acaso dexametasona o algún antihistamínico si es que el paciente presenta, vuelvo a decir, una situación alérgica. Eso también en la práctica se va a ver y se va a decir qué hay que hacer, cómo introducir, en qué soluciones, cómo diluir el hierro, cuántas presentaciones existen de hierros parenterales, porque hay como unas 5 o 6 presentaciones que debe conocer el estudiante.
No debe utilizarse hierro en caso de anemia hemolítica. Aquí estamos. La única indicación del hierro es cuando hay anemia ferropénica con niveles, vuelvo a decir, bajos en la circulación y en la médula ósea. La toxicidad. La toxicidad es bien difícil que se produzca con el hierro si damos en las dosis adecuadas, pero si hay una ingesta accidental, ya tenemos síndromes tóxicos o en individuos que ya padecen per se de hemocromatosis o algún otro trastorno hereditario. Fíjense que la toxicidad es común en los niños y es, vuelvo a decir, por ingestión accidental. Los niños, como es un jarabe que viene el hierro, pueden creer que es algo para ellos y utilizan o las tabletas se las toman y hay un gran peligro en el hierro porque puede producir una gastroenteritis necrotizante. Eso es algo extraordinariamente fuerte y puede ser mortal. Lleva a un estado de choque, acidosis metabólica, puede llevar al coma y la muerte. Cómo revertir esta gastroenteritis necrotizante se lo va a ver también en la práctica porque es parte de entender cómo es el manejo del hierro y qué hacer en intoxicaciones en pacientes, sobre todo niños. La toxicidad crónica en individuos que reciben, hemos dicho, transfusiones frecuentes y en los que padecen hemocromatosis podría producirse signos de toxicidad por el hierro. El tratamiento de la intoxicación aguda por el hierro, de inmediato se deben extraer del intestino las tabletas no absorbidas, a procurar que el paciente vomite o se coloca una sonda nasogástrica, corregir las anormalidades electrolíticas y ácido básicas inmediatamente, administrar bicarbonato, colocar suero, medir la cuantificación de potasio, etc. Y administrar sustancias que forman complejo con el hierro, es decir, que lo quelan, que lo unen, que ya habíamos dicho que pueden ser diferentes compuestos, pero el que se utiliza y es nuestra salvación es un medicamento que se llama deferoxamina, que se utiliza por vía parenteral intravenosa, que actúa como quelante del hierro circulante. Entonces, vuelvo a decir, lo primero cuando hay intoxicación por fármacos y antes de que venga la necrosis gástrica particularmente, debe procurarse que se eliminen las tabletas, se coloca una sonda nasogástrica, se hace lavados gástricos, se coloca un suero, se pone bicarbonato para regular los niveles, se cuantifican electrolitos y se coloca este medicamento deferoxamina, que es, entre comillas, el antídoto para evitar que el hierro empiece a dañar otras partes. Es un quelante del hierro, la deferoxamina parenteral. No se da por vía oral, se da por vía intravenosa. Inmediatamente se conoce que hay intoxicación o exceso de hierro y este puede salvar y evitar la necrosis gástrica que se produce o intestinal, gastrointestinal, por el exceso de hierro. El tratamiento de la intoxicación crónica es un poquito diferente. Se debe hacer flebotomías, es decir, retirar sangre al paciente, remueve en forma eficiente 250 miligramos de hierro con cada unidad de sangre extraída. Entonces, cuando hay una hemosiderosis, hemocromatosis, ha habido excesos lamentablemente de transfusiones de sangre y hay una cantidad extraordinariamente de hierro en la sangre, hay que sacarla a través de retirar sangre del cuerpo. Bien, la vitamina B12, oceanocobalamina, es, hemos dicho, otro tratamiento y otro medicamento para tratar a las anemias y en este caso sirve para tratar las anemias megaloblásticas. La vitamina B12 tiene varias funciones. Es una estructura muy grande la vitamina B12. Se la llama cianocobalamina y también viene como hidroxicobalamina. Alguna diferencia en una de ellas es la absorción particularmente o el tiempo que va a quedar retenida en el lugar donde se ha colocado la inyección. La función, la molécula grande contiene cobalto, por eso se llama cobalamina, y participa junto al ácido fólico como cofactores de la transferencia de unidades de un carbono
un paso necesario para la síntesis de DNA. No se olviden que el ácido fólico va a participar en la síntesis de las purinas y las pirimidinas, y estos van a ser la base de la formación de los ácidos nucleicos, y el ácido fólico más la vitamina B12 siempre actúan en conjunto, porque una de ellas va a actuar como una coenzima, particularmente la vitamina B12, que va a permitir que el ácido fólico se ponga activo como tetrahidrofolato y no como hidroxi o tetra o dihidroxifolato. Las alteraciones de este proceso afectan a todas las células en la serie roja y se manifiestan como anemia, no cabe duda. La deficiencia de esta vitamina conduce a síntomas, además gastrointestinales y alteraciones neurológicas. Muchos pacientes como clínica tienen diarreas, y no son parásitos, sino por deficiencia de la vitamina. Colocar una vitamina B12 por vía intramuscular o vía intravenosa, hay que tener cuidado, por la vía intravenosa puede producir reacción alérgica. Es la única forma que se pueden arreglar las diarreas de origen desconocido y las alteraciones neurológicas que son muy continuas. Su deficiencia es más frecuente en ancianos a causa de una absorción normal, y aquí podría poner también en pacientes caquéticos, en pacientes crónicos, en pacientes terminales. Bien, la farmacocinética se absorbe de los nutrientes, la vitamina B12, de los nutrientes que están a nivel gastrointestinal, gracias al factor intrínseco. Hemos dicho que va a faltar factor intrínseco en una anemia que se llama anemia de células perniciosas o anemia perniciosa, producida por las células parietas del estómago. Se almacena en el hígado en cantidades abundantes. La cantidad de vitamina B12 que se requiere es ínfima, muy poca, pero puede ir almacenándose en grandes cantidades, llamemos entre comillas hasta 4 gramos, porque la cantidad que se requiere es 0.002 de gramo, o una cantidad muy pequeñita de vitamina B12 para el funcionamiento diario, pero podría almacenarse en el hígado. Y como que el hecho de consumir hígado de los animales como parte de nuestra nutrición es una fuente importante de vitamina B12. Hay que recomendar a los pacientes que están anémicos siempre consumir hígado, porque es nuestra mejor forma de conseguir hierro y además vitamina B12. Se transporta enlazada a una glucoproteína que se llama transcobalamina 2. No se olviden que el hierro se transportaba por la transferrina. Cuando se administra por vía parenteral, se excreta el exceso. Entonces, fíjense ustedes, necesitamos tan poco y el resto se va a eliminar, tal como ocurre con la vitamina C. Necesitamos muy poquito, el resto se elimina. Hay dos formas disponibles de vitamina B12, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina. La hidroxicobalamina, la diferencia que tiene es que la vida media es más larga, pero ambas son absolutamente reconocidas como fármacos que están indicados para las terapias de las anemias megaloblásticas, los trastornos neurológicos, los trastornos gastrointestinales. La vitamina B12 es útil en dos tipos de reacciones. Una de ellas es la conversión de metilmanolil coenzima a succinil coenzima A, y la otra de homocisteína a metionina. Ambos están ligados en todo el proceso que va a ser para la síntesis del DNA. Vamos a ver la siguiente. Aquí es más fácil entender eso. Tenemos la vitamina B12 como hidroxicobalamina o cianocobalamina que hemos dicho. Y esta vitamina B12 va a tener dos funciones. Va a actuar como una coenzima, en este caso de la malonil coautasa, que va a convertir el metilmanolil coenzima en succinil coenzima A. Este compuesto viene de ácidos grasos y viene del metabolismo de los lípidos, y el propósito de la vitamina B12 es convertirlo en un compuesto que pueda ser fácilmente manejable dentro de la célula. Y succinil coenzima A, todos sabemos que es integrante del ciclo de Krebs. ¿Estamos? Entonces, metilmalonil, gracias a la vitamina B12 que actúa como una coenzima, desoxiadenosilcobalamina, permite que la enzima vaya a convertirse del metilmalonil en succinil coenzima A.
¿de acuerdo? Y también el otro rol de la vitamina B12 es que va a actuar sobre el folato. El folato, cuando ingresa en la dieta, está como metiltetrahidrofolato, y la vitamina B12 va a hacer la cobalamina, va a actuar como coenzima y va a convertir a este metiltetrahidrofolato en solamente tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato va a tener sus roles especiales en la formación de las purinas y la pirimidina. Esta cobalamina, una vez que ha ayudado a estas metiltransferasas, a esta enzima de acá, va a salir como metilcobalamina, y la metilcobalamina se va a unir a la homocisteína, y esta combinación de estos dos va a formar metionina. Tenemos que este aminoácido es importante y simplemente se van a utilizar para otros propósitos, pero ya la vitamina B12 como cobalamina, vuelvo a decir, hidroxiocianocobalamina, actúa como coenzima de la transferasa, de la metiltransferasa que está acá, para dar lugar a que el folato se convierta en la forma activa del folato, que es tetrahidrofolato, y este participa en todo lo que es la síntesis de los ácidos nucleicos. También el ácido fólico, cuando se da directamente por la dieta, se convierte en ácido dihidrofólico gracias a una reductasa, y luego tiene que convertirse en tetrahidrofolato por otra enzima, la tetrahidrofolato reductasa, para formar este compuesto que es importante para la síntesis del DNA. Bien, aquí quedamos porque pienso que es importante que veamos esto hasta acá. Volvemos un poquito al anterior, simplemente para recordar. Las dos reacciones en las que participa la vitamina B12 es la conversión de metilmalonilcoenzima en succinilcoenzima A, y la conversión de homocisteína a metionina, todos ligados en el proceso de síntesis de purinas y pirimidinas para la síntesis de DNA imprescindible en el eritrocito. Muy bien, en esta diapositiva quedamos entonces, y mañana continuamos a las 7:30. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias, doctor. No hay de qué.